Fertrips y en este videito les voy a enseñar las diferencias de hospedarte aquí en Dubái en un hotel y en un Airbnb. ¿Qué es lo que conviene más? ¿Qué es lo que es más económico? ¿Qué es lo que te va a hacer sentir más cómodo en tu viaje a Dubái? Acompáñame, quédate en este videito para descubrirlo. Ahorita vamos a entrar a ver el departamento de Airbnb que rentamos nosotros para esta semanita en Dubái y al final del videito les voy a decir en cuánto nos costó. Vamos pues entonces a conocer el departamento. Estamos justo enfrente del Burj Khalifa. Ahorita les voy a enseñar la vista, pero vamos a entrar. Está la salita. ¿Quieren saludar en el videito? Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Tenemos por aquí Hola, la cocina, bastante bien, bastante amplia. Aquí como buenos mexicanos ya la llenamos de cervecitas y cocas, como podrán ver. Y lo más espectacular de este departamento es la vista. Vengan a ver. Vean eso. Justo enfrente está el Burj Khalifa. Y justo aquí abajito es donde hacen el show de fuentes. Está increíble. Vamos entonces ahora a ver los cuartos. Vamos a ver rapidísimo los cuartos. Este de por aquí es mi papá. Saluditos. Vengan. Este departamento es de 3 cuartos. El primero es este, en donde se está quedando mi hermano y mi sobrinito de 11 años, que es el que me está grabando. Es el camarógrafo que alguna vez le voy a pagar. Ya que compartan este videito, le den like, que se suscriban y me vaya súper bien y gane mucho dinero, le voy a poder pagar a mi sobrino de 11 años. Si no, por ahorita, perdón, bebecito. Gracias. El siguiente cuarto es en el donde se están quedando mis papás. Y cabe destacar que ahorita, bueno, es de noche y casi no se ve, pero tú te levantas y la vista del Burj Khalifa justo ahí, neta, espectacular. Bueno, ahorita, ¿sí? Vean, ¿sí se ve, Dieguito? Mira, a ver, si quieres ven por acá. Está esta cosa, entonces me voy a acercar así. Va, tú haz una toma ahí. Bueno, ahorita que es de noche, como que el reflejo no nos deja ver bien la vista, pero aún así vean nada más lo espectacular que está esto. Pero tú te despiertas y el Burj Khalifa justo enfrente de ti, ¿no? La verdad es que esta ubicación está increíble. Son, de hecho, 4 cuartos. Pensé que eran 3, pero no. Vean a ver, vengan a ver este mini cuartito, que la verdad es que siento que lo aprovecharon súper bien. Vean, una camita con su baño completo, ¿eh? Completo. Súper duper. A ver, enseña. Ven. Vean, este es mi camarógrafo. Eso, bien guapo. Y vamos pues entonces, acá hay otro baño. Acá hay otro baño completo. Entonces ahora al cuarto principal. La verdad es que lo que me gusta muchísimo de este cuarto, que es el cuarto principal, es que, como les digo, es que ahorita es de noche y no se ve mucho, pero a ver, la vista de que esto es todo de cristal, entonces tienes la vista del Burj Khalifa increíble, las fuentes y todo, pero aparte, toda esta parte también es de cristal. Entonces también tienes otra vista increíble de todos los edificios que están del otro lado. Por acá hay un closet bastante amplio, ¿eh? Bueno, es un closet. Y el baño principal. Y por último, el baño principal, que está bastante amplio. O sea, fácil, aquí pueden meter hasta otro cuarto, con su tinita, su regadera. Súper duper, la verdad. Y pues obviamente que en este edificio también está el gimnasio y también una alberca con una vista
increíble. Vean, justo aquí es entonces el Airbnb que les acabo de enseñar. Ahora estamos obviamente a la siguiente mañana, pero vean nada más la zona. Hay un montón de restaurancitos justo aquí abajito y vean, esa de ahí, Forte, Torre Forte, esa justamente es la torre en la que nos estamos hospedando, en donde les enseñé ayer las fotitos, videitos y les di el tour. Pero vean nada más lo hermoso que está aquí. Te puedes bajar a caminar súper a gusto, a rentar un patincito, una bici, darle por aquí. No, está increíble. Aparte el clima ahorita, estamos en febrero, está padrísimo. Y vean, entonces es ahí y justo enfrente, ahí está el Burj. Caminando literal llegas al Dubai Mall. La verdad es que la ubicación 10 de 10. Una vez más es la Torre Forte. Nosotros estamos en la Torre Forte 1, existe Torre Forte 2 también. Como les digo, hasta el final del videito les voy a decir en cuánto nos salió, pero vámonos con los pros y las contras de hospedarte en un hotel versus un Airbnb. En resumidas cuentas, empecemos con los pros del Airbnb. En el tema de espacio y privacidad, siento que es ideal para despertar en familia o con tus amigos sin necesidad de separarse cada noche. Esto, por ejemplo, nos cayó genial a nosotros porque somos una familia muy unida y sí nos encantó despertar juntos. Otro de los pros del Airbnb es la cocina y la lavandería porque te ahorras en comidas, normalmente en el desayuno y la cena. Tienes la comodidad de lavar ropa también en dado caso de que tu viaje sea largo o que después de este destino todavía vayas a hacer un Eurotrip o te vayas a ir a Asia o cualquier otro destino y tengas la comodidad de llevarte todas tus cosas lavaditas. Uno de los pros más grandes que yo le veo a Airbnb es el precio por grupo. Para varias personas puede ser más barato que varias habitaciones de hotel, en donde cada uno tiene que pagar por su habitación, por su servicio, etc. Por ejemplo, aquí en Dubai, en Downtown, por persona, 7 días aproximadamente sale en $560. Cuando un hotel por persona en esta misma zona, con esta misma vista y sin ninguna de las comodidades que te acabo de contar anteriormente, te saldría en $760 a $1,000. Ahora, ¿cuáles son los contras del Airbnb? Pues que hay menos servicios, como por ejemplo no siempre hay servicio de limpieza o los desayunos no están incluidos. Pero como te digo, cuando vas a rentar un hotel, de todas formas, tienes que agregar el desayuno incluido y te cuesta un poquito más, normalmente mucho más caro que en un Airbnb, cuando puedes hacer un supercito y hacerte tú tus propios desayunos. Porque a final de cuentas, en un hotel, si quieres incluir el desayuno, vas a tener que pagar más, normalmente mucho más que hacer un súper para 7 días. Otro de los contras sería el check-in y el check-out, que es mucho menos flexible en un Airbnb que en un hotel. Esto también depende mucho del anfitrión. Algunos tienen reglas muy estrictas y algunos mucho más flexibles. Ahora hablemos de los pros y las contras de un hotel. La verdad es que los pros, pues, son simplemente las contras del Airbnb. O sea que los servicios están incluidos como el desayuno y la limpieza o es mucho más fácil hacer el check-in. Hablemos ahora de los contras de un hotel. Bueno, los hoteles suelen tener menos espacio en las habitaciones. Las habitaciones son más pequeñas que los de un departamento. También puede que te incluyan costos extra como el minibar, el servicio a la habitación, que es el room service, los desayunos o a veces hasta te cobran el wifi. Les voy a contar que mi familia ya ha estado aquí en Dubái más de una vez y yo tenía ganas de que no se sintieran como turistas otra vez, sino que se sintieran más como la vibra local. Y siento que hospedarnos en un Airbnb justo nos dio eso. ¿Por qué? Porque convives con la gente local, con la gente que ya está ahí viviendo su día a día y no con los turistas, en donde todo es como falso y tiene que ser perfecto con el servicio. A final de cuentas, siento que lo que elijas, ya sea hotel o Airbnb, todo depende de qué estilo de viaje, cuántas comodidades quieras tener y con quién estás viajando. Y en tema de costos, siento que sí es mucho más económico un Airbnb que un hotel. Porque a final de cuentas, un hotel te cobra más por los servicios adicionales que te da. Te cobra también por persona o por habitación. En cambio, el Airbnb te va a cobrar por el departamento completo para ciertas personas en las cuales pues se van a dividir entre todos. Ahora, como Dubái es bien conocido por su lujo extremo, te voy a contar los precios de los hoteles más lujosos de Dubái. Por ejemplo, si te hospedas en el Burj Al Arab, que es el hotel de 7 estrellas, en una suite de 2 pisos que aparte incluye mayordomo, te costaría aproximadamente $1,500 a $15,000 la noche. O si quieres experimentar uno de sus hoteles más nuevos, por
ejemplo, el Atlantis de Royal te saldría de $1,670 a $100,000 por noche, una locura. Ahora, si quieres un lujo un poco más accesible, pues te puedes ir a Downtown o a Business Bay, que es el centro de Dubái, y te puedes hospedar, por ejemplo, en Address Skyview, que te costaría de $600 a $1,000 por noche. Ahora, esto sigue siendo bastante costosito, porque eso es lo que aproximadamente nosotros pagamos por 8 noches. Ahora, vámonos al otro extremo de lujo, que sería lo más económico. Yo diría que te puedes ir a la zona de Deira, que es, digamos, como cerca del Dubái viejo. Ahí no vas a encontrar mucho lujo, si no es que nada de lujo, pero te va a salir mucho más económico tu hospedaje. Vamos entonces ahora sí a contarles cuánto nos salió a nosotros exactamente. Bueno, nosotros pagamos 56,300 pesos mexicanos, que son $2,857 aproximadamente, por el Airbnb tan increíble en el que nos quedamos en Downtown, justo enfrente del Burj Khalifa, en la torre Forte Tower 1, y todo eso aparte lo dividimos entre todos. La verdad es que me encantó, por eso decidí sí hacer este video y compartírselos a detalle. Nos quedamos felices simplemente por la vista con la que despertábamos todos los días, y para mí valió 100% la pena simplemente ver la cara de mi familia al llegar a hospedarse en este hotel, salir al balcón, ver esa vista tan increíble y decir, wow, muchísimas gracias, valió la pena. Para mí eso no tiene precio. Y eso fue todo por hoy. Yo soy Fer Trips, la mexicana que te lleva a darle la vuelta al mundo. Espero que te haya gustado mucho este videito. Déjame saber en los comentarios cualquier duda que tengas o cualquier pensamiento que se te vino a la cabeza mientras estabas viendo este videito. No olvides apoyarme para poder pagarle a mi sobrino. Suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos en el siguiente destino. Chao.